Ok, ¿qué pasa si juntamos Dragon Ball con League of Legends? Tenemos a Gekishin Squadra, un MOBA gratuito inspirado en el trabajo de Akira Toriyama que pretende encontrar un lugar en el saturado mercado de los juegos como servicio. Goku y sus amigos son muy populares, pero se necesita mucho más que una franquicia conocida para crear un juego exitoso que perdure en los corazones de los fans. ¿Acaso este free to play es accesible para los novatos y suficientemente profundo para los veteranos? ¿Qué tal está la monetización? ¿Tiene un futuro a largo plazo? Veámoslo en Lo Bueno, Lo Malo y Lo Meh. Como siempre, empezamos con Lo Bueno. Este nuevo lanzamiento de Bandai Namco rinde homenaje a la obra de Akira Toriyama, con muchas referencias al anime y manga original. Se nota que los desarrolladores conocen bien el show animado, pues reinterpretaron con éxito las habilidades de cada personaje para crear sus técnicas y estilo de combate dentro del juego. En una línea similar, Gekishin Squadra derrocha encanto en su apartado audiovisual, con un estilo gráfico cel shading que recuerda de inmediato a la serie de Toei Animation. Hay mucha atención en los detalles, pues incluso los héroes y villanos hacen gala de su personalidad en el menú principal, en las secuencias de MVP y durante las partidas. Hacemos mucho énfasis en estos elementos porque, al final del día, uno de los principales atractivos de este nuevo juego es que está basado en Dragon Ball. Sería una pena que solo fuera un skin de League of Legends sin alma, ¿verdad? Afortunadamente, Bandai Namco cumplió con creces en ofrecer una experiencia que exuda el ADN de la franquicia. Se necesita mucho más que referencias al material de origen y gráficos bonitos para atraer a los jugadores. Es un reto mayúsculo, pues los MOBA se caracterizan por ser complejos e intimidantes. Aquellos que tienen interés pero están temerosos de incursionar en el género, les alegrará saber que Gekishin Squadra es la puerta de entrada perfecta. Estamos frente a un título competitivo muy accesible e incluso nos atrevemos a decir que es un MOBA para bebés. Pero que eso no se malinterprete, ¿eh? Lo decimos en el buen sentido. Es muy fácil entrar en una partida y sentirnos útiles, porque las reglas son sencillas y el tutorial hace un buen trabajo para enseñarnos los conceptos básicos. Si bien nos sentimos perdidos durante la hora inicial, tan pronto como nos familiarizamos con las habilidades de los personajes y otras mecánicas, empezamos a disfrutar los enfrentamientos. La curva de aprendizaje también es muy amena y la experiencia jamás se torna frustrante. De una vez lo decimos, este free to play es ideal para los novatos. Las reglas son las habituales del género. Los equipos de 4 jugadores deben avanzar por uno de los 2 carriles y derrotar a los dioses de la destrucción, que desempeñan el rol de las torres, hasta llegar a la base del oponente para robar su esfera del dragón. La experiencia gana profundidad cuando aparecen los jefes, que son enemigos poderosos como el androide 16 o Nappa, que nos otorgan buffs adicionales. Aunque es un concepto conocido, es innecesario reinventar la rueda, y precisamente uno de los aciertos de Dragon Ball Gekishin Squadra es su sencillez y su enfoque en la diversión directa. A pesar de su accesibilidad, el juego tiene capas que debemos explorar si deseamos sacar el máximo provecho de las mecánicas y aumentar nuestras posibilidades de ganar, especialmente en partidas contra jugadores muy habilidosos. Esa necesidad de trazar estrategias y saber utilizar nuestras habilidades en el momento correcto es lo que evita que las partidas se tornen aburridas y repetitivas. Y sin duda, gran parte de la profundidad recae en los personajes, quienes son las verdaderas estrellas del show. Cada héroe y villano pertenece a una de las 3 clases: daño, tanque y soporte. Nos gustó que los desarrolladores se las arreglaron para hacer que cada personaje se sienta especial y ofrezca algo único en el campo de batalla. Por ejemplo, Zamasu puede regenerarse gracias a su inmortalidad, mientras que Freezer es capaz de invocar a sus subordinados para que ataquen a distancia. Y sí, hay transformaciones como el Super Saiyajin.
Gekishin Squadra es fácil de aprender, pero sí demanda tiempo para dominar sus mecánicas. Esa filosofía se aplica a los personajes, pues tienen cualidades exclusivas que benefician determinados estilos de combate y combos. Pensemos en cosas como que Dabura pueda convertir a los enemigos en piedra al encadenar ataques, o que Cooler tenga la oportunidad de mejorar sus habilidades al recibir daño. A eso hay que sumar los efectos alterados, como reducción de velocidad, ceguera, recuperación de salud, etc. Experimentar con estos sistemas nos mantuvo entretenidos durante nuestras sesiones de juego y creemos que el concepto tiene mucho potencial para que se forje una gran escena competitiva. El juego también presenta un interesante esquema de cartas que otorga beneficios adicionales, lo que añade otra capa de profundidad muy bienvenida. Y sí, se mantiene el enfoque en la accesibilidad al permitirnos automatizar algunos de estos procesos para evitar rompernos la cabeza. Gekishin Squadra se disfruta mucho a un nivel superficial, pero también es suficientemente complejo para mantener ocupados a todos aquellos que desean poner a prueba sus habilidades. Es un equilibrio difícil de alcanzar y nos alegra informar que lo consigue con creces. En nuestro tiempo con él, detectamos defectos y puntos débiles que nos impiden recomendarlo con total soltura. Ahora llegó el momento de revisar lo malo. Como dijimos, nos encantan el estilo y la estética. Los desarrolladores también lograron reflejar la espectacularidad de las habilidades, pero eso conlleva un punto negativo. Los combates pueden ser muy apantallantes al punto de que a veces es difícil seguir la acción. Es fácil perder de vista a nuestro personaje por culpa de la perspectiva de la cámara y el gran tamaño de algunas de las técnicas especiales. Sí, es muy común iniciar una refriega y perder porque la batalla era demasiado confusa. Es un problema que se intensifica a medida que avanza la partida, pues los poderes y las esferas de ki se hacen más grandes al subir de nivel. Es una queja menor en el gran esquema de las cosas, y al cabo de unas horas nos acostumbramos, pero al principio nos pareció molesto. Tristemente, el juego fue incapaz de evitar los problemas técnicos. La mayoría de nuestras partidas estuvieron libres de inconvenientes, con excepción de un par de ocasiones en que la pantalla de carga se congeló o el menú de selección se bloqueó y nos impidió escoger a un ayudante, que son personajes secundarios con beneficios extra. Por último, demos un vistazo a lo meh. Dragon Ball Gekishin Squadra es gratuito, por lo que las microtransacciones están a la orden del día. El modelo de negocio está muy lejos de ser el más abusivo que hemos visto en la industria, pero es necesario hacer algunas advertencias. En primer lugar, debemos desbloquear la mayoría de los personajes. Si bien el juego es bastante generoso durante las horas iniciales y logramos acceder a la mitad del plantel sin mucho esfuerzo al subir de nivel, todo parece indicar que conseguir nuevos héroes y villanos será más difícil a medida que avanzamos. Quizá Marvel Rivals y otros free-to-play nos malacostumbraron, pero nos hubiera gustado que toda la plantilla estuviera disponible desde el inicio. Al final del día, estas figuras son el eje de la experiencia. El título también presenta skins para algunos personajes. Si bien en este momento hay muy pocos, creemos que su precio es justo y acorde con su valor. Eso sí, nos disgustó el sistema gacha para desbloquear artículos especiales, como secuencias de MVP, animaciones de victoria, recolores para los aspectos, etc. Aunque es innecesario abordar este sistema para disfrutar el juego, nunca seremos fans de las mecánicas aleatorias. En conclusión, Dragon Ball Gekishin Squadra logra convertir un género complejo como el MOBA en una experiencia accesible y entretenida sin perder profundidad en el proceso. Y sí, su fidelidad al material de origen enamorará a los fans de la obra de Akira Toriyama. Dicho esto, es imposible ignorar sus debilidades: un plantel inicial limitado, pocos modos de juego y una monetización que, aunque dista de ser abusiva, sí condiciona el acceso a contenido clave. Pero más allá de las fallas, estamos frente a uno de los intentos más sólidos de la serie por adentrarse en el mercado de los juegos online. Solo el tiempo dirá si Bandai escucha a la comunidad y mantiene un flujo constante de contenido, pero por ahora creemos que el free to play cumple en ofrecer una experiencia amena, simple
y divertida.